11 de la mañana con 7 minutos, ya lo avisábamos hace un ratito. Muy interesante la conversación que vamos a tener a partir de este momento. Se está viviendo la Semana de la Pyme acá con varias actividades en nuestra ciudad y en nuestra región. Incluso concluye todo con una feria de la Pyme, feria del emprendedor o de los emprendedores en la Plaza de Armas de la ciudad, tanto el sábado como el domingo, en una actividad muy interesante para ir en familia, porque va a tener de todo, muchas actividades para niños y grandes, pero además con mucha información para los emprendedores y los propios emprendedores, dando a conocer su servicio, su forma de poder llegar a los consumidores, pues a la gente. Pero ¿cuáles son los síntomas para advertir que una pyme anda mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? El pyme, el emprendedor, siempre tiene que estar preocupado de este tipo de cosas, y de eso y otras más vamos a conversar con el gerente general de Defensa Deudores, defensadeudores.cl, Mario Espinosa, que ya hemos estado conversando en otras ocasiones con él. Mario, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido a Polar y en el Buenos Días Región a esta hora. Hola, buenos días. Muchas gracias por este contacto y un gran saludo a todos los amigos de Radio Polar y de la región de Magallanes. Semana de la Pyme. Semana de la Pyme o de los emprendedores, también, por decirlo de alguna forma. Si Punta Arenas y la región de Magallanes tiene buenos índices, también es en el tema emprendedora. Los emprendedores que salen o que se forman a nivel local, es la región que menos fracasos tiene el primer año. Ese dato me lo dijeron hace una semana conversando con Cercotec. Esa es una muy buena señal para los emprendedores. Es un gran dato porque en la generalidad de los casos es al revés. La mayoría de los emprendimientos fracasa el primer año, incluso dentro de los 3 primeros años, así que es un muy buen dato el que tú nos dices. Mira, la verdad es que, hablando un poquito del contexto nacional, la pyme y la microempresa ha tenido tiempos bastante difíciles. Por su fragilidad económica, por sus problemas de acceso al financiamiento y muchas veces también por los abusos que sufren de parte de las grandes empresas, las pymes son siempre las primeras víctimas de ciclos económicos negativos. Y llevamos más o menos 4 años de mala marcha de la economía, y eso ha significado que hoy día, si sumamos las microempresas con las pequeñas y medianas empresas, el 95% del total de las empresas morosas en Chile son este tipo de empresas, micro y pequeñas empresas y medianas empresas. Así que es una situación que es bien compleja, y bueno, los auditores que sean emprendedores van a estar muy de acuerdo conmigo que la vida del emprendedor es difícil, es complicada y llena de esfuerzo, pero bueno, hay que resistir y persistir. Eso debe ser lo más difícil de entender, para alguien que quiere ser emprendedor, el que hay que ser persistente, que uno se tiene que caer, o se puede caer, en realidad se tiene que caer. El aprendizaje consta de eso también, del caerse, pero el saber levantarse, o el querer y tener la voluntad de levantarse y seguir adelante, y seguramente volver a caerse 1, 2, 3, 5 y 10 veces más, ¿no? Sí, las grandes historias de éxito tienen de por medio varias heridas de guerra, como se dice. Sí. Y la verdad es que sí, hay que caerse, se aprender las lecciones y seguir adelante. Afortunadamente, hoy día existen herramientas legales que permiten al emprendedor partir de cero, como lo hemos conversado en alguna otra oportunidad. Sí. Con la nueva ley de quiebra, que ya no es tan nueva, porque ya cumplió hace poquito 4 años, sí, pero contempla herramientas que le van a permitir al emprendedor que se equivocó, y todos se pueden equivocar, ya sea por cosas propias, incluso también el producto de circunstancias externas, poder reemprender y poder partir de cero. Que esta ley de insolvencia tenga el apellido de reemprendimiento no es gratuito, ¿sí? Porque la finalidad que tiene esta ley es permitirle al empresario que se ha caído y que ha sufrido el cierre de su negocio, poder partir de cero y poder reemprender. Ahora, en la presentación que tú hacías, me señalabas un poco los síntomas que permiten identificar. Claro, ¿cómo olfateamos? Que voy a entrar como en aguas medias turbulentas. Exacto, tal cual. Y efectivamente hay algunas. Aquí los grandes problemas que tiene el microempresario y el pequeño empresario, el pyme, primero es un tema más de gestión y de administración que del negocio mismo, de la operación. Porque en general el emprendedor lo que sabe hacer es el producto que fabrica, es el servicio que presta, pero muchas veces cuando esto empieza a crecer un poquito, se nos escapa de las manos y tenemos problemas de administración y de gestión. O sea, algunos síntomas, por ejemplo,
declarar las cotizaciones previsionales y no pagarlas. Eso es algo muy típico. El empresario lo que necesita es seguir teniendo liquidez para poder comprar materias primas, poder seguir produciendo y poder seguir vendiendo, y posterga algunos gastos que quizás no le toma la importancia que tienen, como son las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, y las posterga. Eso es un primer síntoma muy inequívoco que estamos entrando en una situación difícil. Lo otro, factorizar cheques y facturas. En esta necesidad de liquidez que tiene el PYME, se ve la necesidad de comprometer cuentas por cobrar futuras con la pérdida que eso significa. Probablemente el factoring para ellos es un negocio y le hace un descuento que no es menor, y genera entonces compromiso, o compromete, mejor dicho, la posibilidad que tiene hacia el futuro de generar recursos frescos en la PYME. Otro síntoma, por ejemplo, es muy común que los empresarios se endeuden en créditos personales para tapar los hoyos del negocio. Así es. ¿Por qué? Porque, claro, las pymes tienen poco acceso a financiamiento, los bancos no tienen todas las puertas abiertas hacia las pymes, especialmente en etapas tempranas, para prestarles plata, y por lo tanto el empresario se ve la necesidad de tomar créditos personales, comprometiendo su patrimonio personal en orden a financiar o a tapar hoyos de un negocio. Entonces son pequeños antecedentes que a mí me tienen que, como empresario que estoy pasando por eso, llamar a la reflexión y empezar a tomar medidas para poder, como se dice, enderezar el buque. Pagar con cheque a proveedores, también el endeudamiento informal. Ya cuando estás en esos caminos, en esas rutas, es porque algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Yo creo que, mira, es tanta la pasión que siente el empresario, el pequeño y mediano empresario por su negocio, que muchas veces nos enceguece y no vemos, estamos tan metidos en el día a día, estamos tan metidos en la operación y las ganas de que esto salga adelante, que nos enceguece un poco y no nos permite ver con claridad el problema en que nos estamos metiendo. Somos muy buenos en ver el problema en la casa al frente, pero no en la casa propia. Y muchas veces eso. Uno de los grandes problemas que tiene el empresario chileno en general es que se demora mucho en reconocer el fracaso. Y eso hace muchas veces que una vez que asumimos que estamos mal, el problema sea mucho más difícil de manejar o directamente sea incontrolable y lamentablemente nos lleva al cierre del negocio. Entonces es bueno darse cuenta y reconocer la situación en la que estamos actuando, porque eso nos va a permitir tomar decisiones, tomar soluciones que nos permitan asegurar la continuidad de la empresa. ¿Cómo se entiende? Ya quiero preguntarte, ya voy a ir al tema de qué nos permite la ley de insolvencia y reemprendimiento, porque acogernos a eso, pero ¿cómo se entiende, Mario, que Chile siga creciendo, crezca más del doble, según los anuncios por parte del gobierno, que el año anterior, que nuestras proyecciones son muy buenas, pero el desempleo también sigue subiendo? La verdad es que aquí es como que las cifras no son buenas ni malas, sino que siempre se explican para un lado o para otro, según como uno lo quiera ver. Ya, ¿cómo las interpretamos? ¿Cómo nos convenga? Sí, ¿no? al final, cómo nos convenga. Yo creo que sí, si nos comparamos con el periodo anterior, efectivamente crecer a un 3% cuando estábamos creciendo no llegábamos ni al 1%, claro, es muy bueno. Yo creo que aquí el problema que nos pasa es que las expectativas estaban muy altas o demasiado altas o infundadamente demasiado altas con lo que iba a ser el desempeño económico de este gobierno, que partió muy bien, partió con muy buenos números, pero ya desde abril de este año, a partir del segundo trimestre de este año, vemos que las cifras económicas se estancaron. Hacia el final del gobierno anterior, las cifras económicas tuvieron un repunte. Fueron muy malas durante gran parte del gobierno anterior, pero hacia el último semestre tuvieron un repunte porque además el contexto internacional también mejoró. Y ese vuelito se mantuvo durante el primer periodo, durante los primeros meses de gobierno de Sebastián Piñera, pero ya a partir de abril, mayo, los números empezaron a estancar. El índice de crecimiento de actividad económica se empezó a estancar. Y en el caso del desempleo, si bien es un 0,1% es menos que el trimestre anterior, el gran tema ahí es que lo que disminuyó es la cantidad de personas que andan buscando trabajo. O sea, la fuerza laboral decreció, venía aumentando el orden del 2% cada mes y ahora este último mes aumentó en un 0,4%. Entonces, esa menor cantidad de gente que anda buscando trabajo
hizo que este número de desempleo no fuera tan malo como debiera ser. Ya, ¿y qué pasa con esa gente, Mario? Esa gente decidió independizarse, ya no buscar trabajo, sino que ir al teletrabajo, meterse más en el tema informático, las redes sociales, que es una vía que al parecer nuestra fuerza laboral va apuntando para allá y en unos años más se va a notar mucho más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que la gente, a ver, el gobierno le echó la culpa a los inmigrantes, cosa que yo creo que no es así. O sea, eso es bastante... No va por ahí el asunto, no va por el tema. Yo creo que la gente se dio cuenta la fragilidad del mercado laboral y por lo tanto ve que los trabajos hoy día son bastante más inestables que antes, sí. Los sueldos están estancados, entonces ellos no satisfacen sus pretensiones. Entonces lo que hace esto es que la gente se traslade hacia mercado laboral informal, hacer un trabajo por cuenta propia, hacer emprendimientos, posterguen su salida al mercado laboral también. Muchos jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero en vez de ir a buscar un trabajo donde me van a pagar muy poco, prefiero realizar estudios, claro, por ejemplo. Entonces postergo mi entrada, mi ingreso al mercado laboral. Son todos antecedentes que hicieron que el número del desempleo no fuera tan alto como debería ser, partiendo además que la encuesta en sí es muy mala, porque a ti te preguntan si las últimas 2 semanas has realizado algún trabajo remunerado. Es evidentemente que sí, aunque yo no tengo un trabajo estable, de alguna forma yo tengo que generar Lucas, recursos, claro, y sí. no sé, me instalaré con un puesto en la calle para vender algún producto, o sea, algo tengo que hacer, porque de algo tengo que vivir. Entonces, esas personas no se consideran desempleadas en la encuesta. Ya, o sea, es una mala pregunta dentro de esa encuesta. Sí, entonces es algo que hay que afinar, hay algo que afinar, porque además no se hace cargo del empleo por cuenta propia, que es algo que está aumentando mucho en nuestro país. Ya, y en estos tiempos turbulentos, por decirlo de alguna forma, en términos del mercado laboral, las pymes asoman como o una solución o también para algunos emprendedores como un problema. Y cuando tengo un problema y me acojo a esta ley de insolvencia y reemprendimiento, sí, ¿qué puedo sacar en positivo de aquello, Mario? Sí, bueno, entre paréntesis, si nosotros queremos fomentar el empleo, las pymes generan el 80% del empleo. Sí, pues, absolutamente. Tenemos que tomar medidas que la favorezcan matriz. esa situación. Es Claro, la matriz, exactamente. Sí. Ahora, yendo a tu pregunta, la ley de insolvencia y emprendimiento contempla 2 procedimientos. Uno que está reservado para las empresas que son viables y otras para empresas que directamente no lo son. Una empresa puede ser viable porque mi negocio es muy bueno, tiene muy buenas perspectivas, pero puedo estar en una situación económica compleja o directamente de insolvencia porque tomé malas decisiones, como conversábamos recién, el panadero sabe hacer pan, no muchas veces manejar la gestión de su negocio y administrarlo correctamente, o porque estoy pasando por un periodo de ciclo económico de desaceleración, porque mis proveedores, en vez de pagarme a los 30 días como se comprometieron, me están pagando los 120 días y me están generando problemas de flujo de caja o de liquidez. Entonces, pero eso no significa que mi negocio sea malo y no sea viable. Entonces, la reorganización a mí lo que me hace es me permite reestructurar en mi negocio tanto los pasivos como los activos y llegar a un acuerdo a través de un veedor y con todos mis acreedores para que mi negocio pueda persistir y ser viable en el tiempo, y por el lado de los acreedores ellos puedan también recibir el pago de sus créditos. Por lo tanto, es una muy buena alternativa que lamentablemente en estos 4 años que llevamos de vigencia de la ley ha estado reservada básicamente, principalmente, y no, muy principalmente a la gran empresa y no a las pymes. Las pymes no han tenido acceso a este procedimiento de reorganización por distintos motivos, por desconocimiento, por costos asociados, pero también por la disposición que tienen las instituciones acreedoras de otorgarles facilidades a las pymes, que quizás se entiende porque es más riesgoso, pero bueno, si queremos apoyarlas, debiéramos tener un poquito más de disposición. Esa es la reorganización. Ya. Y el otro procedimiento es la liquidación, que ya derechamente, cuando mi negocio no es viable y no hay ninguna forma de sacarlo a flote, permite esta ley cerrar la cortina en términos simples, pero de una manera ordenada y sin consecuencias posteriores para el emprendedor. ¿Por qué? Porque al término del procedimiento la empresa queda sin deuda, o sea, todo lo que se remató, todos los activos que yo entregué para que se liquidaran, con eso van destinado al pago de las deudas, a los trabajadores principalmente, y con preferencia, eso es muy importante, antes eso no era así, y para el resto de los acreedores hasta donde alcance. Entonces, si hay un saldo impago que no se alcanza a pagar, se extingue de todos modos, y eso permite al emprendedor, uno, quedar sin deuda, y por otro lado, la rehabilitación financiera,
que esta ley se llame de insolvencia de reemprendimiento y ese apellido de reemprendimiento no es gratuito, y es porque tiene esa finalidad de que las personas y los empresarios puedan partir de cero, y eso no se hace sino que al término no tengan, en el fondo, hablando muy simple, que no tengan DICOM. ¿Ya? Eso va a permitir... siempre que no tengan DICOM. Ya, perfecto. No, por eso, o sea, al término del procedimiento la gente queda sin DICOM, las empresas quedan sin DICOM. Ok. ¿Ya? Y eso obviamente les va a permitir reemprender, Sí. porque van a poder ser sujetos de crédito nuevamente. Obviamente eso no es de inmediato, sino que es un proceso, Sí. pero eso antes no existía. Aquí la Mario, persona que se declara... ¿Lo puedo hacer una sola vez o lo puedo hacer cuantas veces sea necesario? Acogerme a la ley de insolvencia. Ahí hay que distinguir. La liquidación voluntaria no hay límite de uso. Ya no hay límite de uso. Eso yo lo puedo utilizar cuantas veces yo esté en la situación de que corresponda para la hipótesis que contempla la ley. Uh-huh. Y en el caso de la renegociación de las personas es una vez cada 5 años. Hay un dato que llega a dar susto y que a propósito de que las pymes son la matriz y que componen el 80% de la fuerza laboral en nuestro país, un informe de la Universidad San Sebastián y Equifax señala que en nuestro país las micro y pequeñas empresas de las que estamos hablando concentran casi el 85% de las firmas morosas y más del 50% del monto de mora. O sea, además de ser el 80% de la fuerza laboral, es el 80% de las firmas morosas y el 50% del monto de las moras, de las deudas. Es decir, Sí. Nuestra fuerza laboral más importante está endeudada hasta las manos, como decimos acá en Magallanes. Así es, y se echa de menos una preocupación real sobre las pymes. En épocas de elecciones, las pymes siempre están en boca de todos los candidatos, Sí. que se van a preocupar y que tienen medidas, pero cuando llega el momento de la hora de la verdad, como se dice, no se ve mucho avance. Ahora, afortunadamente hoy día tenemos un par de proyectos que, yo viendo la mitad del vaso lleno, van en beneficio de la pyme, como es el proyecto del pago oportuno, o como se cambió el nombre, pago a 30 días, que partió como avión y que se ha ido lamentablemente desinflando un poquito porque se le han ido quitando algunas propuestas que eran muy atractivas, y que esperamos que a propósito de la discusión parlamentaria que hoy día va a tener ese proyecto puedan reponerse o puedan incorporarse nuevas medidas en favor de la pyme, porque no basta con que digamos o le entreguemos a las partes de un contrato, de una relación comercial, que ellos negocien el plazo, ya, porque obviamente la relación no es Equitativa, no, pues no es equitativa, no es no, simétrica, no. es totalmente asimétrica. Exacto. Entonces, ¿qué poder de negociación tiene una pyme frente a un retail? Negociar plazos de pago de factura. Entonces, la ley tiene que establecer un plazo máximo, que se pensó primero que iba a ser de 30 días, después se cambió y hoy día volvió a ser de 30 días, que creo que es algo muy bueno, y ojalá que eso pueda mantenerse en esta discusión. Pero ¿esa es una normativa, una voluntad o porque todavía no es una obligación? Eso tiene que quedar establecido como una obligación, ¿no? Porque esa es la única forma de que las pymes también puedan respirar. Acá uno conoce, y lamentablemente en mercados como el nuestro, más pequeños, Magallanes, uno sabe, oye, cerré negocio con tal empresa. Ah, chuta, esa empresa paga 90 y hasta 120 Sí. días. ¿Qué pyme puede sobrevivir con alguien que te paga 90 o a 120 días? Ninguna, es una vergüenza. Ninguna. Entonces ahí lo que hacen, esas facturas las factorizan. Claro, la factoriza, Entonces justamente. comprometen sus recursos a futuro. No, esto tiene que ser una obligación. Yo creo que siempre es bueno que las partes en un sistema económico como que tenemos, que las primas, ¿cómo se llama? Esto me voy a poner medio latero con Dale. temas de abogado, pero Dale. la libertad contractual siempre tiene que primar, pero esa libertad contractual tiene que estar sujeta a ciertos límites y ciertos parámetros. Entonces, está bien, denle la posibilidad que las partes pacten un plazo de pago de su factura según ellos puedan acordar, pero establezcamos un plazo máximo. Ok, pacta el plazo que quiera, pero no puede exceder de, en este caso, 30 días. Ya, entonces así debiera ser una obligación. Okay. Si no se dijo nada respecto al plazo, se entiende que el plazo máximo es de 30 días y así tiene que ser. Porque, como tú bien dices, una de las grandes dolores y dramas que tienen las pymes es su problema de flujo de caja. Y ese flujo de caja está dado por los pagos de sus ventas. Y si se posterga demasiado, la pyme tiene que seguir funcionando, tiene que seguir pagando sueldos, tiene que seguir comprando materias primas y ahí recurre al endeudamiento, a los créditos personales, al factoring,
etcétera. Mario Espinosa, gerente general de Defensa Deudores, defensadeudores.cl. Muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo, Mario, a través de Polar Comunicaciones y en este Buenos Días Región. Muchas gracias a ustedes, a la Radio Polar, por estar siempre interesados en estos temas. Así que, bueno, cuando quieran, aquí tenemos de nuevo un nuevo contacto. Que esté muy bien. Un abrazo. Buena jornada. Gracias, chao, hasta luego. luego. 11 de la mañana con 27. Pausa y ya vienen los amigos de INACAP a cerrar en nuestra mañana llena de contenido el Buenos Días Región a través de todas nuestras plataformas digitales también y todo nuestro contenido que ya está en Facebook Live, también en el VDR Magallanes. También nos encuentras a través de Facebook, @Radio Polar en Twitter, también @Mauro Vidal y en el +56993453426 en el WhatsApp. Volvemos en un par de minutos.